Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a hablar de algo que me resuena muchísimo, algo que he estado pensando últimamente y que creo que a muchos de ustedes les va a tocar el corazón. Vamos a sumergirnos en el verdadero significado de un regalo, de esos que no vienen envueltos en papel brillante ni cuestan una fortuna. Hablamos de esos regalos que nos da la vida, o más bien, que nos da el amor de verdad, el que nos transforma y nos llena hasta el alma. Prepárense porque vamos a explorar la idea de que mi amor me da todo, el regalo es lo de menos. Y antes de que nos perdamos en esta conversación tan especial, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos por aquí. Comenzamos. Saben, a veces nos enfocamos tanto en el objeto material, en lo que podemos tocar y ver, que se nos olvida la esencia de las cosas. Y cuando hablamos de amor, esto se vuelve aún más palpable. Piensen en ese momento en el que alguien, su pareja, un amigo muy cercano, un familiar, les ha demostrado un cariño tan profundo, tan genuino, que el simple detalle físico se vuelve secundario, casi irrelevante. Ese detalle puede ser una flor, una nota escrita a mano, una cena preparada con esmero, o incluso algo tan sencillo como estar ahí en el momento justo. Lo que realmente importa, lo que verdaderamente es el regalo, es la intención detrás, la energía, el tiempo, la dedicación y sobre todo, el amor que se pone en ello. Es el todo que ese amor nos brinda. Y aquí quiero hacer una pausa y que reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abrumados por la expectativa de un regalo perfecto para alguien, o peor aún, hemos medido el amor de alguien por el precio o la ostentación de lo que nos da? Es una trampa muy común en nuestra sociedad, ¿no creen? Nos venden la idea de que lo valioso es lo caro, lo llamativo. Pero la realidad, la vida misma, nos enseña que los tesoros más grandes son intangibles. Son esas miradas cómplices, esas conversaciones que duran horas sin que el tiempo pase, ese abrazo que te cura cualquier herida, esa palabra de aliento cuando más lo necesitas. Eso es el todo que el amor nos da. Piensen en mi frase, mi amor me da todo. Esto no significa que mi pareja me dé todas las posesiones materiales del mundo, no. Significa que me da la parte más valiosa de sí misma, su tiempo, su atención, su apoyo incondicional, su comprensión, su paciencia, su risa, su compañía. Me da la seguridad de saber que tengo a alguien en quien confiar, con quien contar en las buenas y en las malas. Me da la fortaleza para enfrentar mis propios desafíos y la alegría de compartir mis triunfos. Me da un refugio, un espacio seguro donde puedo ser yo misma, con mis virtudes y mis defectos, y sentirme amada y aceptada. Ese es el verdadero todo. Y si a eso le sumamos un detalle, algo tangible maravilloso. Pero si no, tampoco pasa nada. Porque el regalo, la flor, el objeto, es solo una pequeña manifestación externa de todo ese universo interno que ya me ha sido entregado. Es como un pequeño guiño, un recordatorio físico de todo lo que ya poseo en mi corazón gracias a esa persona. Es el envoltorio, pero el contenido ya es lo más valioso que podría existir. Me encanta la idea de que el amor, en su forma más pura, no espera nada a cambio más que ser correspondido. No busca recompensas materiales ni grandes gestos llamativos. Busca conexión, busca comprensión, busca ser un equipo. Y cuando tienes esa conexión, esa complicidad, esa sensación de ser un equipo invencible, entonces sí que lo tienes todo. El dinero, las cosas, van y vienen. Pueden desaparecer, pueden romperse, pueden pasar de moda. Pero el amor genuino, ese que te da todo, eso es lo que permanece. Eso es lo que te nutre, lo que te hace crecer, lo que te da esa chispa en la vida. Imaginen por un momento esa escena tan cotidiana, están teniendo un día terrible, todo les sale mal, se sienten derrotados. Y de repente reciben un mensaje de su ser querido que dice algo como, estoy pensando en ti. Te quiero mucho. Si necesitas algo, aquí estoy. O quizás sin decir nada, esa persona llega a casa con su comida favorita o simplemente se sienta a su lado en silencio ofreciendo su presencia. Ven. Ese gesto que quizás no implicó ningún gasto, tiene un valor incalculable. Es ese todo que ese amor les está regalando, consuelo, apoyo, la certeza de que no están solos. El presente material, si lo hubiera, sería solo un añadido, un complemento a esa entrega total. Y esto no se limita solo a las parejas románticas, ¿eh? Pensemos en la amistad.
Un amigo verdadero, ese que está contigo desde que naciste o ese que llega a tu vida y se queda para siempre, te regala su tiempo, sus risas, sus consejos, su hombro para llorar. Te regala su lealtad, su confianza. Te regala la libertad de ser tú mismo. Sin juicios. Eso es un todo inmenso. Y si un día ese amigo te trae un detallito, un libro que te encanta, unas flores, un chocolate, qué bonito. Pero si no, el regalo ya está hecho. El regalo es la amistad misma. Lo que pasa es que hemos sido educados en una cultura del consumo, donde el valor de las cosas a menudo se mide por su precio. Y eso, lamentablemente, ha permeado nuestras relaciones. Empezamos a pensar que si alguien nos quiere, debe demostrárnoslo con cosas. Y ahí es donde nos equivocamos. Porque el amor auténtico no necesita adornos caros para ser real. Al contrario, a veces cuanto más se enfoca en lo material, más oculta sus debilidades. Cuando alguien te dice mi amor me da todo, está expresando una gratitud profunda por una entrega total. Es la validación de que ha recibido lo más importante que una persona puede dar, su ser, su tiempo, su energía, su amor. Y eso, señoras y señores, vale más que todo el oro del mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero y lo más importante, cultivar esa forma de ver y vivir el amor. Dejar de enfocarnos en el envoltorio y apreciar el contenido. Practicar la gratitud por esos regalos intangibles que recibimos a diario de las personas que amamos. Y segundo, ser nosotros mismos esos dadores de todo. Ofrecer nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro apoyo incondicional. Ser esa persona en la que se puede confiar, ese hombro en el que apoyarse. Y si en algún momento decidimos dar un detalle material, que sea una extensión de ese amor, no una sustitución. Que sea algo que comunique, te amo tanto que he pensado en ti y he querido darte algo que te haga feliz, pero recuerda que lo más valioso que te doy es mi amor, mi tiempo, mi ser. En este mundo tan rápido, tan superficial a veces, es fundamental recordar qué es lo que realmente importa. Y cuando hablamos de amor, lo que importa es la conexión, la entrega, la presencia. El amor verdadero te da la fuerza para seguir adelante, la alegría para disfrutar cada momento, la paz para descansar en la certeza de ser amado. Eso es el todo. Y cualquier detalle material, por muy bonito que sea, es solo un pequeño reflejo de esa inmensidad. El concepto de regalo ha evolucionado, ¿verdad? Antes quizás se valoraba más la sorpresa tangible, el objeto que deslumbraba. Pero con el tiempo, con las experiencias vitales, uno empieza a discernir lo que realmente nutre el alma. Y ahí es donde entra en juego esta frase, mi amor me da todo. No es una cuestión de posesiones ni de acumulación. Es una cuestión de presencia, de apoyo, de ser el ancla en la tormenta y el faro en la noche. Es la seguridad de que sin importar las circunstancias, hay una mano tendida, una oreja dispuesta a escuchar, un corazón abierto. Pensemos en los detalles que, sin ser costosos, nos tocan la fibra más sensible. Una llamada inesperada solo para decir, ¿cómo estás?, sin ninguna otra intención más que la de conectar. Una comida preparada con cariño cuando sabes que el otro ha tenido un día agotador. Un mensaje a mitad del día que te saca una sonrisa y te recuerda que estás presente en la mente de alguien. Estos son los verdaderos tesoros. Son actos de generosidad pura, donde lo que se regala es tiempo y atención, dos de los recursos más valiosos y escasos en nuestra sociedad actual. La cultura del consumo, insisto, nos ha hecho creer que el valor de algo reside en su precio. Vemos anuncios que nos bombardean con la idea de que un objeto caro es sinónimo de amor profundo. Y esto es un error garrafal. El amor, en su esencia más pura, es desinteresado. No necesita un sello de autenticidad que diga costoso. Su autenticidad reside en la genuinidad de la intención y en la profundidad de la conexión. Cuando una persona te dice que su amor se lo da todo, está reconociendo que ha encontrado en esa relación una fuente inagotable de bienestar emocional y espiritual. Está diciendo que ha encontrado un compañero que le provee de aquello que realmente importa, seguridad, comprensión, crecimiento personal, alegría compartida. Y ese todo es infinitamente más valioso que cualquier reloj de lujo o joya brillante. ¿Y qué significa esto para nosotros como hacedores de amor? Significa que debemos replantearnos la forma en que expresamos nuestro afecto. No se trata de dejar de tener detalles en absoluto. Un regalo físico puede ser una hermosa expresión de amor, un complemento maravilloso a todo lo demás.
Pero debe ser eso, un complemento. Una forma de decir te veo, te conozco y quiero darte algo que te haga feliz, porque todo lo demás ya te lo estoy dando. Es importante que nuestros actos de dar estén impregnados de nuestra presencia, de nuestro tiempo, de nuestra energía. Si regalamos una experiencia, que sea una que podamos compartir. Si regalamos un objeto, que sea uno que demuestre que hemos prestado atención a los gustos, a las necesidades, a los sueños de la otra persona. La clave está en la intención y en la conexión que ese regalo fomenta. En un mundo donde la tecnología nos mantiene a menudo a distancia, la presencia física y emocional se vuelve aún más preciada. El simple hecho de estar ahí, de escuchar activamente, de ofrecer consuelo sin juzgar, es un regalo monumental. Es un regalo que no se puede comprar, no se puede empaquetar, y cuyo valor es incalculable. La frase "mi amor me da todo" también implica una profunda gratitud. Es reconocer la inmensa fortuna que se tiene al contar con una persona que te proporciona ese nivel de bienestar. Es un reconocimiento de que en el ajedrez de la vida, has encontrado tu mejor pieza, tu aliado incondicional. Y la belleza de esto es que es un ciclo virtuoso. Cuando uno se enfoca en dar ese todo, ese amor incondicional, esa presencia, esa atención, uno mismo se siente más pleno, más conectado, más vivo. La generosidad de espíritu es en sí misma un regalo para quien la practica. Consideremos las relaciones familiares. Un padre o una madre que dedica su tiempo a jugar con sus hijos, que les escucha con paciencia, que les guía con amor, les está dando el todo. Los juguetes, aunque importantes en ciertas etapas, son efímeros. Pero el recuerdo de ese tiempo compartido, de esa seguridad emocional, perdura para siempre. Lo mismo ocurre con las amistades verdaderas. Ese amigo que está ahí en los momentos difíciles, que celebra tus éxitos como si fueran suyos, que te desafía a ser mejor persona, te está regalando una parte esencial de sí mismo. Te está regalando confianza, apoyo, lealtad. Y si un día te trae un pequeño presente, es un extra, una forma de decir gracias por tu amistad, que valoro enormemente. La trampa moderna es equiparar amor con posesiones. Nos hemos acostumbrado a medir la profundidad de un sentimiento por la cuantía de un objeto. Esto es una distorsión que debemos corregir. El amor no se mide en euros o dólares, se mide en actos, en presencia, en conexión. Por eso, la próxima vez que piensen en dar un regalo, o cuando reciban uno, les invito a reflexionar sobre este mensaje. ¿Qué es lo que verdaderamente me está regalando esta persona? ¿Es solo el objeto, o es la intención, el tiempo, el amor que hay detrás? Y cuando ustedes den, piensen, ¿qué todo les estoy regalando a esa persona? La riqueza de una vida no se mide por las cosas que poseemos, sino por las conexiones que cultivamos y el amor que damos y recibimos. Y en ese sentido, una persona que puede decir honestamente "mi amor me da todo", es, sin duda alguna, una de las personas más ricas del mundo. Soñemos con un mundo donde celebremos la generosidad del tiempo, la atención y el apoyo tanto, o más, que los objetos materiales. Un mundo donde el mayor regalo sea saber que alguien te quiere profundamente, te apoya incondicionalmente y está ahí para ti, pase lo que pase. Ese es el verdadero todo. Para cerrar, quiero recapitular un poco. Hemos hablado de cómo el amor, en su esencia, nos da mucho más que cualquier objeto material. Hemos explorado la idea de que el verdadero regalo es esa entrega total de tiempo, atención, apoyo y comprensión, y que el detalle físico es secundario. Hemos reflexionado sobre cómo nuestra sociedad a veces nos confunde con la valoración de lo material, y cómo es importante volver a la conexión y la presencia. Y hemos llegado a la conclusión de que cultivar esta perspectiva no solo enriquece nuestras relaciones, sino que también nos convierte en mejores dadores de amor. Muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado en esta reflexión tan especial. Espero de corazón que les haya resonado tanto como a mí. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta idea? ¿Han experimentado alguna vez un regalo que, a pesar de no ser material, les haya significado todo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que construyamos juntos esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todas esas personas que creen que les podría servir, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!